grabando porque se nos había pasado eso. Ahora sí, continuemos. Eh, los, Respecto a los videos, vamos a poner uno por unidad temática y vamos a crear un foro de interrogantes. Sí. Pero pues respecto a ese foro no sabemos si ese foro, cómo lo vamos a hacer real. Sí, o sea, vamos a poner el foro, pero simplemente la alternativa o tenemos que hacer, por ejemplo, la práctica como si alguien fuera un estudiante. No, no, no. Simplemente crean el foro con la consigna. Ajá. La consigna quiere decir todas las indicaciones que hay hacia el interior Uh-huh, y eso es lo que revisaríamos. Por ejemplo, en este foro de inquietudes, uh-huh. Y eso es lo que vamos a ver. en este foro de inquietudes dice, después de analizar los dos videos hay que revisar en todos los foros que utilicen, sean uno o dos o tres. Lo primero, idealmente en una consigna, es que exista un saludo para los Ah, estudiantes, no uy, que sí. existan simplemente indicaciones y ya, porque pues eso hiere susceptibilidades. Entonces, Sí. primero un saludo, luego sí viene el desarrollo o cuerpo de la consigna, comenzar preferiblemente con mayúscula. Después de analizar los dos videos, participan en el foro dejando una inquietud o una opinión acerca de los mismos. Entonces, lo que yo les decía en la sesión presencial, esta consigna, a esta consigna le faltaría muchísimo todavía, porque dice dejar una inquietud o una opinión. El estudiante puede decir, bueno, yo me voy por la opinión que me parece más sencillo. Entonces, los dos videos son buenos. ¿Cómo evalúan de 1 a 5 esa opinión? Ahí uno no puede obtener Evidenciar absolutamente nada de cada calidad. objetivo. Exacto. Mientras que si ustedes clarifican, extienden esa consigna, entonces los estudiantes van a tener que ahora sí realmente trabajar. Porque si no, contestan Uh-huh, en 10 segundos y ¿cómo evaluamos eso? Entonces, por uh-huh. ejemplo, después de analizar los dos videos, participan en el foro dejando una inquietud, tienen que decidir, ¿cierto? Una inquietud o una opinión. Supongamos que puede ser cualquiera de las dos opciones. Punto seguido. Si es una inquietud, ¿cierto? Que tenga estas características, que sea una pregunta, que no, no sé, que sea una pregunta abierta, de tal manera que tal cosa y dar unas características. Puede ser que exista un argumento, ¿cierto? Una introducción y luego si se haga la pregunta. Hay que dar indicaciones porque si dejamos como inquietud a manera de pregunta, entonces ellos les hacen una pregunta y eso fue todo. Si es una opinión, que creo que sería un poco más relevante, eh, ¿cuánto o qué extensión debe tener? ¿Dos párrafos, tres párrafos, cuatro? Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cuál es la extensión? ¿Bajo qué criterios se evalúa después de hacer o redactar esa consigna? Entonces se tendrá en cuenta la extensión, ¿cierto? Indicada en la parte superior, si ustedes dijeron tres o cuatro párrafos, o Uh-huh. una página o dos, en fin. Eso tiene que Eh, ir en perdón, eso tiene que ir en el foro mismo sí, claro. o en el Todas esas documento de indicaciones, explicación. no, directamente en el foro. Eh, ¿Cuáles son los parámetros de evaluación, cierto? O los criterios. Entonces, la extensión, que se evalúa redacción, ortografía, la calidad misma de la intervención, eh, qué sé yo, que de pronto evalúen además de ello, que coloquen, por ejemplo, un referente, no sé, o un autor, eso hablando pues de términos generales, ¿no? Porque esto puede ser para niños de primaria, entonces Uh-huh. pues no aplicaría. Hay que mirar cuáles son esos criterios de evaluación de tal manera que el estudiante, ¿cierto?, tenga claro que esto va Los en serio criterios. y que si cumple todos esos parámetros le va bien y si deja de cumplir uno, dos o tres, pues definitivamente no le va a ir muy bien. Cuando termina la consigna, ¿cuál es la fecha de entrega? Aquí ni idea, no se sabe. ¿Cuál es la fecha de entrega, la hora límite, cierto? Eh, Uh-huh. Bajo qué, a veces, pues si de pronto el trabajo es muy largo, porque a veces puede pasar, eh,
formato de archivo adjunto en Word o en PowerPoint, porque pueden ser diapositivas, no sé, depende del trabajo. Si es de Word, de cuántas páginas. Todas esas características tienen que estar allí. Y si no, los estudiantes no tienen ni idea de qué entregar, cuándo, y al fin y Ujú. al cabo, todo eso lo organizan ustedes. ¿Listo? Las consignas generalmente toman tiempo. Organizarlas y dejarlas muy bien, ¿cierto? De tal manera que el estudiante en la medida de lo posible no haga ni una sola pregunta, porque todo está allí. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a foros. Eh, ¿Qué otra pregunta tendrían en Yo el momento? hemos estado, profe, desarrollando como una especie de taller porque la idea es que ellos hagan un mapa conceptual y en la actividad 2 un mapa comparativo y en la actividad 3, bueno, no sé bien el orden, pero hay una línea de tiempo, un mapa conceptual y un mapa comparativo. Ujú. Pero la idea es como, o sea, en ese caso serían 3 archivos de PDF o se les puede poner un solo archivo de PDF todas las actividades bien especificadas y que en la presentación se diga qué es lo que tiene que hacer por fechas. Son opciones. ¿Cuál es la idea? Que ustedes revisen o determinen mejor cómo le facilitan la vida al estudiante, cómo lo orientan de tal manera que él no se confunda. ¿Listo? Y además de eso, pues obviamente de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ¿no? Porque no por el hecho de hacerle la vida más fácil a él, no, que entregue un solo archivo. Entonces resulta que dentro de ese archivo, y de pronto incluso para ustedes también más fácil es descargar uno que descargar tres o cuatro por estudiante. Pero entonces, si eso le implica al estudiante como confundirlo y darle cantidades de instrucciones para el archivo uno, para el archivo 2 y para el archivo 3 dentro de una sola entrega, hay que mirar cómo se le facilita la vida al estudiante de tal manera que la información le sea clara y ustedes, en la medida de lo posible, no tengan correos haciendo preguntas porque se llenan de trabajo. Ujú. ¿Listo? Y no es de un estudiante, de dos, de tres, de 20, quizás todos, en un momento dado, si nadie entiende porque las instrucciones no son claras, van a haber muchos correos por responder y se les empiezan a salir las cosas de las manos. Se llenan de trabajo. Ujú. Eh, Vayan si quieren por favor pensando en siguientes preguntas y vamos revisando lo siguiente. ¿Qué son los derechos humanos? Es el nombre del curso que ustedes proponen. Debería tener un banner, ¿cierto? Ujú. Como lo hicimos, por ejemplo, allá en la sesión, interesante. Fíjense que, por ejemplo, en este caso está aquí el banner, pero uno lo lee aquí arriba. Entonces, es extraño el manejo que le dan. Lo ponen aquí arriba, ¿cierto? Y vuelven y lo colocan aquí en un banner. Entonces hay que revisar eso. Ojo con la ortografía. Aquí en el banner no tiene ortografía y los estudiantes eso no lo perdonan. Derechos Sí, humanos, creo que derechos mayúscula, humanos también, mayúscula. sí, ese concepto. Y hay que revisar porque no es claro. Es historia de los derechos humanos y luego qué son los derechos humanos. Aquí hay mucha confusión. Se repiten tres cosas. Entonces como que está acá, pero vuelve y está acá en el banner, pero arriba del banner dice historia de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el orden de esa información? Un solo banner que diga qué son los derechos humanos sería lo ideal. O sea, que este banner estuviera aquí arriba y pare de contar. Que esa historia de los derechos humanos venga debajo, no sé si es relacionada con ese video o es que historia de los derechos humanos no debería estar allí. ¿Listo? Entonces hay que revisar cómo es ese manejo finalmente. Eh, Fíjense que aquí, pues, comienza un banner que podríamos decir que es el título o el cabezote del curso y hay un video, pero no hay ninguna instrucción, absolutamente nada. O sea que el estudiante dice, no, pues si es un video, ¿será que toca verlo? Y todos empiezan a preguntarse lo mismo. No, pues sí, tocará verlo.
tal vez es que eso es lo que pretende el profe. Y entonces lo ven, lo terminan, y bueno, ¿y ahora qué toca hacer? No, no tocaba hacer nada, porque no ven ninguna instrucción ni antes ni después. De hecho, aquí aparece otro título y otro video. Entonces, al ver eso, el estudiante dice, no, pues ¿será que toca ver los dos videos? Y resulta que más abajo uno encuentra las indicaciones. Están muy lejos. ¿Listo? Lo ideal es primero Ujú. indicaciones, en ese caso el foro debería estar, por ejemplo, acá, ¿cierto? O en su defecto, ¿cierto? Deberían estar aquí en una etiqueta las indicaciones aquí directas. Por favor, revisa los dos siguientes videos relacionados con un párrafo. Entonces ya el estudiante dice, ah, bueno, toca verlos. ¿Qué toca hacer después? No sabemos. En esa instrucción podríamos decir incluso adicionalmente, revisa los dos siguientes videos y después de ello, eh, desplázate al foro denominado foro de inquietudes, ¿cierto? Y sigue las instrucciones que hay en su interior. Y allá al interior, entonces ustedes dicen, después de ver los videos, después de haber visto detenidamente los videos, entonces dice aquí, dé su opinión acerca de los mismos y entonces ahí viene por dentro, ¿no? Del foro todas las instrucciones de la entrega que van a hacer. ¿Listo? Entonces, lo que yo les sugiero siempre, les aconsejo es, pónganse en el lugar del estudiante, así estén diseñando. Si uno entra Ujú. acá, uno dice, bueno, pero ¿qué toca hacer? No, pues será verlos, porque no dice nada, y entonces ve uno y de pronto ve el otro, y aquí dice, después de analizar los dos videos, ah, ya, fíjense que la instrucción está después y no antes, que es como debería Ah, manejarse. Eh, Luego aquí dice conceptos y definiciones relacionadas a los derechos humanos. Conceptos de Profe, derechos humanos. Sí, dime. disculpe, profe, soy Julio. Profe, es que no sé si usted tiene ahí habilitado porque está la animación de Powtoon, pero entonces si el Flash Player no, si no está ahí, no la deja ver. Porque en eso, o sea, intentamos hacer un trabajo, algo pues, digamos ahí rápido para ya pulirlo al final con sus consideraciones. Entonces, pues ya ahí, en esa parte que está blanco, ahí debería estarse cargando la animación de Powtoon. Y más abajo se carga la caricatura con Pixton. ¿Sí? Digamos que nosotros hemos estado coordinando el trabajo, entonces eh, digamos que no, por lo que hemos estado tan apretados de tiempo, pues no hemos estado modificándola así en tiempo Sí, muy corto, sí, sí. entonces alcanzamos a agregar esto en la tarde y no todos habíamos observado los cambios que se habían hecho. Listo, ya lo Entonces, solucionamos. ok, ¿Alguien que por favor, todos tienen abierto el ambiente en este momento? ¿O alguno de ustedes? el micrófono. No, que si tienen no, al aula. el aula. El aula como Allá usuario. Ah, en su listo. navegador. Y yo les doy Listo. permiso para mostrar su pantalla y la revisamos desde allá. Ah, listo. Permítame Eh, acá, profe, ya ingreso. Crucigrama, ok. Sí. Conceptos, ojo con la ortografía. Hay que revisar porque aquí ya Sí, veo más profe. problemas. Claves Profe, para es que es. comprender, documentos, sugerencias Sí, de exacto, es una animación. revisión a todo. Sí, aquí nada más ya he visto como tres o como tres problemas por ahí de ortografía. Sí, Cuatro, profe, de pues hecho. la idea era que digamos, como lo que, o sea, no, lo que se tenía entendido era como que hoy nos daba todo como el concepto sobre como lo íbamos a plantear, entonces ya después porque la verdad, redactamos eso muy rápido, o sea, como Ok, tratando de hacer una estructura. Y pues, claro, no habíamos visto la parte de las instrucciones que deben ir de verdad guiando al estudiante y todo esto. ok. Sí, eso es lo más. Dentro del chat pasa lo mismo que el foro. Lo ideal, primero saludar, luego dar una instrucción. Entonces, apreciados estudiantes, un saludo, no sé, lo que ustedes quieran. Participa en este chat para interactuar porque si no queda solamente como si estuviésemos dando órdenes y eso es un tanto incómodo, no para todo el mundo, pero para algunos sí. Veamos acá qué otra cosa.
Ah, listo, profe. Acá yo ya tengo abierto el ambiente acá de programación. Ok. ¿Quién lo tiene abierto? Julio. 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 Uy, permítame. Listo. Ok. Entonces, permíteme, ya te pongo aquí Mm, como ay, moderador. es que esto está acá. Voy a cerrar la cámara un Pero segundo. es que acá me abrió de una la de qué, la de, ah, espera. Listo, permítame un momento, profe, que es que la estoy abriendo con Chrome y el Chrome mío no tiene el Flash. Entonces, espera, ya, listo. ¿Por qué no la doble en ópera? Listo, ya estoy en esas, ya estoy en esas, ya. Listo, ya, listo. Ya voy. Listo, listo. Listo, profe. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿O No sé si sea. están viendo mi pantalla? Creo que sí. No sé, bro. ¿Usted tiene archivos, taller, mis reuniones, foro, No, entonces Facebook? están viendo. No, yo creo que Dice están como viendo la del profe. ¿Qué pasó aquí? ¿Se bloqueó? ¿Qué pasó? No está un poquito como lento. Está lento. Sí, porque no, ¿será que yo tengo que darle acá? Y Julio, ¿me decías? ¿Es quien va a compartir? Ujú. Sí, Sí, señor. Julio. Julio es quien va a compartir pantalla. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, ¿sí nos escucha? ¿Sí nos escucha, profe? Murió. Ah, Uy, listo. Listo. murió. Descarga. Ah, no. Ya Ahora Julio tendría tiene el rol de la coordinador. posibilidad de Pero quedamos compartir la nosotros ahí. pantalla. Ah, ok. Adicionar extensión. Oiga, toca reunirnos. Descargar. Listo. Descarga. ¿Listo, Julio? Listo, profe. Es que la verdad no he utilizado esta, pero. Tenemos Abajo 3 del minuticos micrófono sale la opción porque ya me de tendré que compartir tu conectar con el pantalla. otro grupo. Visual. Equipo. Listo. Ok. Es que tengo que instalar acá un. Venga, el profesor dijo que se estaba graduando. ¿Cómo hacemos para acceder al archivo de grabación? Ah, él lo envía. Él lo ¿Él lo envía envía? más. Ah, Sí, listo. Muy bien. él lo envía más ¿Será tarde. que terminó ya la asesoría? Listo. Un minuto, error de presentación. ¿Ustedes están viendo algo? No, nada, solo veo un minuto de asesoría baje uno. Venga, ahora que ven. Nada. ¿Nada? ¿Te llegó, Julio? Sí, sí me llegó. Ah, entonces acá está instalando. ¿Listo? Listo, un momento, profe. Entré, les metí. Creo que Julio salió. Sí. Sí, también. ¿Qué otra Estaba como pregunta tienen? escribiendo algo. Ya, creo que Y ahí Julio volvió. volvió. ¿Ya Ujú. puedes compartir la pantalla? Listo. Listo. Sí, mire, ahí sí sale. No Ah, tienes activo el micrófono.
súbalo ahí que ahí lo estábamos viendo, el Powtoon. Súbalo. No te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Sí, sí, ya. Listo. Ahí ¿están viendo la animación de Powtoon? Acá que aparece Powtoon. No, más arriba, ahí. ahora sí, Ahí. ahora sí. Listo. Listo, entonces ahí ya está, pues digamos que esto fue lo que se logró ahí con el tiempo apretado, pero entonces falta de verdad pues que nos podamos reunir Ujú. entre Ok, todos y pues acabo de lograr, ver, ¿me escuchan? Sí, sí sí. señor, Sí. y pues es que la cuestión, profe, es que no hemos logrado cómo unificar cómo vamos a hacer para presentar, por ejemplo, la caricatura. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, de ¿Me escuchan? utilizar caricaturas de... Sí señor, Sonido, sonido, ¿me escuchan? Sí, señor, sí. sí. Sí, yo lo escucho, Julio, yo lo estoy escuchando. Julio, siga que se nos va a acabar el tiempo. Ok, bueno, profe, entonces digamos que lo que tenemos es un poco de que nos toca reunirnos porque, Eh, Tienen que eh, revisar muchísimo el tema de ortografía. Obviamente el Powtoon No, va tranquilo, profe, que ya me encargo muy de eso, fresco. apenas iniciando, no, digamos que no podríamos hacer observaciones al respecto. Es Ujú. muy breve lo que se ha hecho hasta el momento. ujú, Que es importante que existan indicaciones, que existan parámetros para revisar un sí, contenido, ¿cierto? Para realizar una actividad, ¿cierto? Voy a retomar de nuevo la pantalla, Julio. ujú. Y intentamos agregar una evaluación, pero entonces todavía estamos pensando cómo la vamos a plantear. O sea, es que tenemos que reunirnos, tendremos que sacar un tiempo para reunirnos y está algo complicado, Listo, ¿la por están lo viendo? que, sí. Entonces fíjense que en ese sentido, por ejemplo aquí, cuando ya se visualiza derechos Ujú, humanos en Colombia, ¿cierto? ujú, Miren que aquí sí hay documentos, pero esos ujú, documentos, con esos documentos, ¿qué debe hacer el estudiante? Ujú. ¿Cierto? ¿Para qué es esta tira cómica? ¿Para qué es ese Powtoon que está allí? Todo tiene que tener indicaciones, ujú, ¿listo? De tal manera que el estudiante tenga absoluta claridad de para qué es cada recurso, cada archivo. Con recurso me refiero a archivos, a la tira cómica, ujú, hecha con Pixon, al, la animación con Powtoon, ¿cierto? ujú, ¿Para qué esto de conceptos básicos de H? ¿Listo? Hay que ujú. revisar indicaciones que lo pueden hacer mucho más fácil, ¿cierto? El manejo de la interacción con todo este contenido que están desarrollando. ¿Listo? Bueno, fue un placer. Seguimos en contacto. Hubiese querido que aprovecháramos un poquito más el tiempo, pero pues allí al inicio fue un poquito complicado el tema de la URL, ¿no? Ujú. Sí, profe, Bueno, pero es que yo le iba a comentar eso, es que seguimos en preciso tenía contacto. problemas. Espero pues que puedan evolucionar de forma más interesante su ambiente Ujú. y, y eso, ¿no? Buena noche, Profe, que descansen. una última anotación, es que eso quedó en el foro, o sea, como usted dijo que respondiéramos en el foro. Eso lo determinan ustedes con respecto a cómo evalúan dentro del curso. Si necesitan No, no, eh, no, un en foro el, para una no, actividad no, no, o dos foros para dos profe, actividades, o hay en sí una evaluación final.
o las tres Ajá. cosas al tiempo, o dos. Esas ya Profe, son determinaciones que dependen de los contenidos del curso, ¿cierto? ajá. Y pues de lo que ellos deben demostrar. Profe, pero no, la anotación iba respecto a que en el